Ya está grabando. Bueno, nos dice que consideremos la siguiente función, que es una función polinómica, como vemos, x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3, y que está definida sobre el intervalo menos 3,3, que es lo que nos dice la primera pregunta. ¿Por qué se puede asegurar que posee puntos óptimos? Entonces acá ya entra el teorema que hemos visto en clase, que es el teorema de Weierstrass, ¿verdad? Entonces, ¿por qué podemos asegurar que posee puntos óptimos? ¿Cuáles son los requisitos que nos da el teorema de Weierstrass? El primero de ellos es que la función tiene que ser continua, ¿verdad? Entonces lo marcamos por acá. F de x es continua. ¿Y por qué es continua? Porque es una función polinómica. Entonces, haciendo énfasis en eso también, tengo que poner por qué es continua. Es continua por ser polinómica. Ese es el primer requisito que cumple dentro del teorema de Weierstrass, que tiene que ser continua. ¿Cuál es el segundo que nos pide? Que el intervalo sobre el cual está definido esta función tiene que ser cerrado y acotado, es decir, tiene que ser compacto. Entonces, como vemos, es un intervalo que es finito, además que es cerrado y acotado, que toma los extremos, que es el menos 3 y el 3, y como dije que es finito. Entonces, si es finito y además toma los extremos, podemos decir que sí, sí es cerrado y acotado. Entonces ponemos que nuestro intervalo I es compacto, y entre paréntesis cerrado y acotado, que es lo mismo. ¿Sí? Y eso sería la 1.1. Entonces ya tenemos estas dos condiciones y podemos decir que por el teorema de Weierstrass, la siguiente función, eh, f de x, tiene solución o tiene un óptimo. Cualquiera de las dos maneras podemos decir, o también podríamos decir tal que así. OPT de f de x tiene solución. ¿Sí? Siempre recuerden sujeto a nuestro intervalo, ¿no? Que es x que pertenece al i. Entonces eso sería la 1.1. Decimos que sí posee puntos óptimos por lo siguiente. Es importante que tengan en cuenta el teorema de Weierstrass porque más adelante, cuando van a tener que desarrollar los ejercicios y les dan un intervalo, tienen que comenzar siempre por el teorema de Weierstrass. Si no ponen el teorema de Weierstrass, son puntos menos que se descuentan al desarrollo. Así sea algo chiquito, ¿no? Porque solamente estamos mencionando y ya no estamos haciendo una demostración que sea muy extraordinaria, pero así sea pequeño, tienen que mencionarlo de todas maneras. ¿Qué nos dice la 1.2? Que encontremos los puntos óptimos. Entonces, como ya sabemos que existen puntos óptimos, tenemos que encontrarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Ya acá sería derivando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que derivar nuestra función. F' de x sería tal que 4x al cubo menos 16x. ¿Sí? Esa sería nuestra primera derivada. Y tenemos que igualar esta derivada, lo que acabamos de hallar, tenemos que igualarla a 0. Entonces vamos a factorizar por acá. X por 4x al cuadrado menos 16 es igual a 0. ¿Sí? De acá ya sacamos cuáles son nuestros puntos estacionarios, porque todavía tenemos que evaluarlos. No estamos seguros si es que los puntos que vamos a encontrar son óptimos, máximos, mínimos, locales, globales. Tenemos que evaluarlos. Entonces, el primero sería x es igual a 0. El siguiente del paréntesis, o los dos siguientes serían x es igual a 2 y x es igual a menos 2. ¿Sí? Esos son nuestros tres puntos óptimos, los que acabamos de hallar. Y tenemos que evaluarlos. ¿Dentro de cuál? De la función principal. No se confundan. Acá para encontrar el valor correspondiente, si es máximo o mínimo, siempre lo hacemos dentro de la función principal. Ya después, si queremos analizar el signo de la primera derivada, ahí reemplazamos dentro de la primera derivada. Entonces vamos a evaluar. Si queremos ver si es decreciente o creciente, eso lo hacemos en la primera derivada. Entonces evaluamos.
dentro de nuestra función, que es f de x es igual a x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3, evaluamos el primer punto. Para f de 0, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que esto de acá es igual a 3. Después, para f de 2, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a desarrollarlo. 2 a la cuarta menos 8 por 2 al cuadrado más 3. ¿Sí? Y esto de acá es igual a menos 13. Luego vamos con el siguiente punto que hemos hallado, para f de menos 2. Entonces también estamos evaluando para este punto y vamos a ir, ¿no? F de menos 2, sí, f de menos 2. Entonces sería tal que 4, no, perdón, sería tal que menos 2 a la cuarta, aunque no va a salir lo mismo seguro, menos 8 por menos 2 al cuadrado más 3, ¿sí? Y nos sale el mismo punto. Como está elevado a la cuarta, al final el exponente va a ser positivo, ¿no? Si es que fuera al cubo, por ejemplo, ya cambiaría lo que tenemos. Y aparte de haber evaluado dentro de los 3 puntos que hemos hallado acá, también tenemos que evaluar en los extremos del intervalo, es decir, en el punto menos 3 y en el punto 3. Entonces vamos a ello. Evaluamos en el punto 3, porque el extremo está acotado, ¿no? Entre menos 3 y 3, y tenemos lo siguiente. Menos 3 a la cuarta, menos 8 por menos 3 a, perdón, que diga 3, por 3 al cuadrado, más 3, ¿sí? Y esto de acá nos da como solución, vamos a ver, 81 menos 72 más 3, lo cual nos da de solución 12. Entonces sabemos que para menos 3 va a ser lo mismo. F menos 3, esto es igual a 12. Entonces ya tenemos nuestros puntos, que son 5 puntos los que hemos hallado. Primero, a partir de la evaluación que hemos hecho de hacer la primera derivada y volar a 0, hemos encontrado los puntos estacionarios, incluso lo voy a poner por acá. Puntos estacionarios, que sería como el paso número 1, ¿no? Puntos estacionarios. Después el paso 1.1 se podría decir que es evaluar los puntos estacionarios dentro de la función principal. Y no solamente los puntos estacionarios, sino también los extremos, que serían el menos 3 y el 3. Y una vez que ya hemos hallado, tenemos estos valores y podemos decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿no? Vamos a ponerlo de otro color. Tenemos que el menos 13, en este caso coinciden estos dos, serían los mínimos, ¿sí? Ambos tienen el mismo valor, entonces se podría decir que ambos son mínimos. Mínimos globales, en este caso, dentro del intervalo que tenemos. Recuerden que todo mínimo global también es mínimo, mínimo local, ¿sí? Entonces, comencemos por mínimo local. Este sería nuestro mínimo local. Y después para el 12, sería el mayor valor que tenemos, sería nuestro máximo local. Entonces ya hemos hallado estos dos puntos y básicamente eso es lo que nos pide el ejercicio, no tenemos que hacer nada más, solamente encontramos esos puntos óptimos. Ya después podríamos aplicarle el criterio de la segunda derivada, por ejemplo, el test de la primera derivada también, y eso ya lo vemos más adelante. Sí, dime Lucas, te escucho. Pero entonces el máximo local sería en 2 puntos, en 3 y menos 3 también. Sí, exacto. De hecho, esto es así, esto por acá y esto por acá. Ah, ya, ok, ya, gracias. Ujú. Sí, no te preocupes. Entonces el máximo sería esos dos puntos y el mínimo sería esos dos puntos, ¿no? Podemos hacer un boceto, tal vez para imaginar qué es lo que ocurre. Por acá tenemos el menos 3, acá tenemos el menos 2, acá tenemos el 0, acá tenemos el 2 y acá tenemos el 3. Entonces, ¿dónde hay un mínimo hay cuando x es igual a 2 y x es igual a menos 2. O sea, se podría decir que acá hay un mínimo. Y cuando hay un máximo está cuando x es igual a 3 y x es igual a menos 3. Entonces acá es el máximo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando es igual a 0? También es un número positivo, ¿no? Entonces lo podríamos poner por acá. Si después hacemos el test de la primera derivada, el test de la segunda derivada, vamos a saber si es creciente o decreciente por qué lado y vamos a ver si es cóncava o convexa. Ahora no lo voy a hacer, pero igual podrían hacerlo para comprobar.
Y si unimos estos puntos, tendríamos algo tal que así, ¿verdad? Una función de la siguiente manera, ¿sí? Entonces vemos que los dos mínimos se encuentran acá abajo y estos dos acá son los dos máximos. Entonces vamos a poner la respuesta. Lo ponemos por acá. Decimos que x es igual a 2 y x es igual a menos 2 son los mínimos globales. A ver, un momento. Ya. Son los mínimos globales. ¿Por qué globales? Globales son dentro del intervalo, ¿sí? Dentro de este intervalo que está definido son globales. No sabemos si más allá fuera del intervalo van a haber otros que sean valores más elevados, que sean unos máximos que se encuentran más arriba, y esos pasarían a ser simplemente locales y ya no globales. Y también tenemos que x es igual a 3 y x es igual a menos 3 son los máximos globales. ¿Sí? ¿Hay alguna duda respecto a este ejercicio, el número 1, para continuar? ¿O todo está ok si no continúo con los demás? Sí, continúo entonces. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, que sería el número 2, que es básicamente trabajar con lo mismo. Vamos a hacerlo incluso un poco más profundo, ya aplicando el test de la primera derivada, si es posible. Claro, el test de la segunda derivada también aplicaríamos. Y de hecho podríamos haberlo aplicado para el anterior, pero como el anterior estaba definido dentro de un intervalo, no es tan necesario hacer esto. En cambio, para uno como este ejercicio que no está definido dentro de un intervalo, es un poco más obligatorio hacer el test de la primera derivada, el test de la segunda derivada, pero no es que siempre se tenga que aplicar, eso depende también del tipo de función que nos dan, ¿no? Hay algunas funciones que tal vez pueden ser aplicables a estos tests, hay algunas otras funciones que tal vez no tienen una segunda derivada, entonces no se puede aplicar y simplemente lo dejaríamos en la primera. ¿Sí? Entonces, yo tengo sigo unos pasos eh, para hacer estas evaluaciones. De hecho, no es recomendable verlo en forma de receta, como bien dice el profesor, pero por si le sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Y lo voy a poner acá en forma de pasos, ¿sí? Lo primero que hago para este tipo de funciones, ¿no? Que no están restringidas, sino simplemente son funciones en sí mismas. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la primera derivada y la segunda derivada. ¿Sí? Entonces pongo hallar f' y f'. Es como el primer paso que tenemos que hacer porque después con ello vamos a encontrar lo demás que necesitamos. ¿Cuál es el segundo paso? Es hallar los puntos críticos o los puntos estacionarios. Hallar los puntos estacionarios. ¿Y cómo hallamos los puntos estacionarios? Igualamos a 0 nuestra primera derivada. ¿Sí? La primera derivada la igualamos a 0. Una vez que hemos hallado los puntos estacionarios, se podría decir que aplicamos el test de la primera derivada y vamos a ver cómo se distribuye el crecimiento y el decrecimiento. ¿Sí? Entonces voy a poner primera derivada, que se refiere al test de la primera derivada. Entonces vamos a tener que hallar el crecimiento y decrecimiento. Ya hallamos el crecimiento y decrecimiento, ¿cómo? Lo hacemos con esto de acá. Con nuestro f' de x. Previamente hemos encontrado los puntos estacionarios. Supongamos que este es un punto estacionario que hemos encontrado de igualar f' de x es igual a 0. Y hallamos el decrecimiento y crecimiento dentro de este rango, o dentro de este dominio se podría decir, y dentro de este dominio. Por acá puede ser así, puede ser así, ya evaluamos, ¿no? El siguiente paso, no es como una receta en sí que se cumpla siempre, es subjetivo al tipo de función que tengamos, ¿no? El número 4 sería, a ver, de hecho, sí, el número 4 sería hallar los puntos de inflexión. ¿Cómo llamamos los puntos de inflexión? Incluso podría llamar el test de la segunda derivada. Hacemos, ¿no? El test de la segunda derivada.
¿Qué es lo que nos dice el test de la segunda derivada? El test de la segunda derivada nos confirma si un punto es máximo global o que un punto es máximo local estricto o mínimo local estricto. ¿Sí? Entonces hacemos el test de la segunda derivada y voy a llamarle punto de inflexión o simplemente lo pongo, ¿no? F' de x es igual a 0. Después el número 5 sería hallar la concavidad y la convexidad. A veces no es tan necesario llegar al paso 5. En el paso 4 nos podemos detener porque tenemos herramientas suficientes. Entonces podemos hallar la concavidad y convexidad. Esto lo hacemos con nuestro F', ¿verdad? Que esto puede ser mayor, menor que 0. Y dependiendo del signo que tenga, vamos a saber si es cóncava o convexa. Y el último paso ya, que es opcional, incluso es medio obligatorio y se podría realizar antes que el paso 5, antes de llegar al paso 5, incluso antes de llegar al paso 4, es que si queremos graficar una función, tenemos que hallar los puntos principales de la función. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? ¿Qué pasa cuando x es igual a un valor máximo? ¿Qué pasa cuando x es igual a un número que nos interese, cualquiera? Entonces tenemos que hallar los puntos principales de la función. ¿Sí? Entonces esto de acá sería como los pasos a seguir, lo voy a poner por acá, para graficar una función. O también que sería lo mismo que tiene relación, ¿no? Con encontrar los óptimos. Entonces, teniendo esto en mente, podemos resolver ya todos estos ejercicios. Es como un poco un resumen de lo que han visto dentro de clase. En realidad es lo mismo que han visto en clase, solo que de manera resumida y ordenada. ¿Sí? Entonces vamos con el 2.1, que nos da la siguiente función. Lo voy a poner como y, como dice ahí. Y es igual a 5x al cuadrado más 10x menos 9. Y además nuestro x pertenece a todos los reales. Sí, no hay ninguna restricción, no hay alguna raíz o no es una fracción o no hay ningún tipo de restricción al respecto que haga que nuestro dominio se vea restringido. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lo primero que hacemos es encontrar los puntos estacionarios. Voy a subrayarlo para marcarlo un poco más. ¿Cómo hallamos los puntos estacionarios? Con la primera derivada, la segunda derivada. Incluso antes de hallar los puntos estacionarios, teníamos que haber hallado la primera y la segunda derivada, ¿sí? Entonces, la primera derivada sería tal que 10x más 10, y nuestra segunda derivada sería tal que 10, ¿sí? Entonces ya hemos concluido con esta parte, que sería hallar la primera y la segunda derivada, y ya los tenemos para trabajar posteriormente reemplazando. Lo siguiente que hacemos es hallar los puntos estacionarios. Hallar los puntos estacionarios. Entonces voy a subrayar. Y hallamos los puntos estacionarios. ¿Qué tenemos que hacer? F' de x es igual a 0. F' de x, que es igual a 10x más 10. Esto acá es igual a 0. Entonces 10x es igual a menos 10 y nuestro x es igual a menos 1. Este de acá sería nuestro posible punto óptimo. Vamos a marcarlo. Posible punto óptimo. ¿Sí? Este es el paso número 2 tal vez. Lo que tenemos que hacer dentro de este paso es evaluar, como un paso 2.1 se podría decir. Evaluamos y vemos cuál es el valor que nos otorga. Usualmente no tenemos solamente un punto estacionario, llegamos a tener dos o tres como el primer ejercicio que vimos, y entonces ahí ya despejamos, ¿no? Si es máximo o mínimo. Acá no vamos a obtener nada conciso, pero vamos a evaluarlo. ¿Y dónde evaluamos? Siempre evaluamos en la función principal, no se olviden de eso. F-1, y esto de acá sería igual a 5 por menos 1 al cuadrado, a 10 por menos 1,
menos 9, ¿sí? Entonces, el resultado que nos da esto es menos 14. Sí, nos da menos 14 el resultado de hacer esta evaluación. Y no sabemos, en realidad no sabemos si es que podría ser un mínimo o un máximo, ¿no? Podría ser que tenemos esto acá y el menos 14 está por acá y la función podría ser así o podría ser así. Entonces, por el hecho de ser negativo o positivo, no nos da todavía, no nos da nada. Así que para eso, hacemos el test de la primera derivada. Vamos con el test de la primera derivada. ¿Qué tenemos que hacer en el test de la primera derivada? Evaluar dentro de este intervalo, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera. Ponemos acá que va el menos infinito al más infinito. ¿Y cuál es el punto que hemos encontrado? El punto estacionario, que es x es igual a menos 1. Entonces vamos a evaluar para nuestra derivada qué es lo que ocurre en esta parte y en esta parte, ¿sí? En la primera parte podemos tomar un punto cualquiera dentro de este intervalo, que es el menos infinito, coma menos 1. Podemos tomar un punto cualquiera y evaluar, y acá también es el menos 1, coma más infinito. Entonces, si tomamos un punto tal que menos 5, tenemos que nuestro f' en x, o en menos 5, bueno, lo voy a dejar como x, es igual a... Sorry por interrumpir, no está mostrando la hoja de los ejercicios. Uy, sí, se paró, qué raro. A ver, voy a compartir otra vez. Gracias por avisarme. Ya, ahora sí se puede ver. Sí, ya se puede, gracias. Ya, listo, gracias a ti. Y entonces estaba trabajando con el test de la primera derivada. He puesto una línea, ¿no? Que va desde el menos infinito al más infinito, marcando el punto menos 1, el punto menos 1 por acá, que era el punto que habíamos encontrado en la parte de acá, ¿no? Encontrando los puntos estacionarios. Defino los rangos y tomo un valor cualquiera dentro del primer intervalo, este de acá. Entre el menos infinito y menos 1, puedo tomar el valor menos 5. Reemplazo dentro de nuestra primera derivada, en este caso nos importa la primera derivada, y nos daría un valor que sería menos 40, si no me equivoco, ¿sí? Entonces vemos que esto de acá es menor a 0. ¿Qué significa que es menor a 0? Que es decreciente. Va de la siguiente manera. Luego en la segunda parte, tomo un valor tal que 5, por ejemplo, también. En el anterior fue menos 5, acá tomo 5. Entonces reemplazo 10 por 5 más 10 sería 60. Entonces es un valor mayor a 0, que nos da una parte que es creciente. Entonces ya tenemos definido, según el test de la primera derivada, cuál es nuestra parte decreciente y creciente. Lo podemos poner con mayor formalidad o incluso podríamos demostrarlo también de otra manera, ¿no? Dependiendo si es que se ajusta el ejercicio. En este caso solamente tenemos un x. A veces hay doble x en las funciones y se hace un poco más complicado. También podríamos hacerlo de la siguiente manera. Ponemos que nuestro x, el primero que nos interesa, el dentro del primer rango, está definido entre menos infinito y menos 1. Entonces vamos a construir nuestra función, ¿no? Multiplicamos por 10, tendríamos acá un 10x, menos 10, y acá continúa siendo menos infinito, y a esto de acá le sumamos el 10. Entonces tendríamos 10x más 10, esto acá sería 0, y esto acá sería menos infinito. Entonces tenemos que dentro de este primer rango, que es menos infinito y menos 1, nuestra función es negativa, ¿sí? Ya lo hemos comprobado. Y luego en la segunda parte también podríamos hacer lo mismo, ¿no? En este caso sería entre menos 1 hasta el infinito. Hacemos la misma formación. Infinito menos 10 y acá sumamos más 10, ¿verdad? 0 sería 10x más 10 menor que infinito. Entonces ya hemos comprobado de las dos maneras, viéndolo acá desde el gráfico, bueno, gráfico entre comillas, viéndolo ilustrativamente y después viéndolo también de manera un poco más matemática, se podría decir. Una vez que tenemos todo esto, tenemos que hacer la conclusión que es importante, que es lo que hemos concluido, que f' en x es menor a 0. Sí, solo sí, nuestro x pertenece a qué intervalo, al menos infinito, menos 1.
Y también tenemos por acá que nuestro f' de x es mayor a 0, si solo si nuestro x pertenece al menos 1, más infinito. Se paró otra vez, ¿verdad? Y a ver un momento. Ya. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Que no sé por qué estoy teniendo estos problemas. Deben ser de conexión, seguro. Y ya, básicamente sería la parte del ejercicio que ya tenemos casi definida, ¿no? De hecho, desde el comienzo tendríamos que x es igual a menos 1, es el punto óptimo. Lo único que estamos haciendo ahora es confirmar lo que acabamos de decir, ¿no? Con el test de la primera derivada ya sabemos qué tipo de punto óptimo es. Si por acá estaba creciendo, por acá está creciendo, entonces podemos decir que es un mínimo local. Finalmente, ¿cómo concluimos este ejercicio? Tenemos que hacer el test de la segunda derivada, que lo voy a hacer por acá. Y el test de la segunda derivada. ¿Sí? ¿Qué nos dice el test de la segunda derivada? Que tenemos que evaluar la segunda derivada en el punto que tenemos, ¿sí? Para eso, primero teníamos lo siguiente, que f' evaluado en menos 1 es igual a 0. Lo segundo que tenemos, que f' de x tiene que darnos un valor, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el valor que nos da para ver el signo que tenemos. Entonces f' evaluado en menos 1 sería tal que f', si no me equivoco, era 10. Entonces esto de acá es igual a 10. Esto de acá es mayor a 0. Y si esto de acá es mayor a 0, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro x es igual a menos 1 es un mínimo local estricto. ¿Sí? Y eso sería todo. La primera derivada, como habíamos hallado, era esta de acá. La segunda derivada esta es de acá, que es 10. De por sí ya era un número positivo. Y si es un número positivo, si la segunda derivada es positivo, estamos trabajando con un mínimo local. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda respecto al ejercicio número 2? ¿O quieren que lo recapitule tal vez? Si no, continúo con lo demás, ¿no? Que tal vez podría ser ya el 3, el 4, el 5. Lo que ustedes digan. No hay nada, ninguna duda. Todo está claro para continuar. Pueden decirme por chat o por voz, chicos. Sí. Ya bueno, entonces asumo que está claro. Por si acaso lo voy a recapitular. Lo primero que hemos hecho ha sido derivar la primera y segunda derivada. Luego hemos encontrado los puntos estacionarios, igualando la primera derivada igual a 0. Entonces tenemos el posible punto óptimo, ¿no? Incluso podríamos dejarlo ahí el ejercicio. Pero para ver qué tipo de punto óptimo hacemos el test de la primera y la segunda derivada. Entonces con el test de la primera derivada vemos dónde es creciente y decreciente. Y una vez que hemos visto dónde es creciente y decreciente, podríamos decir si es máximo o mínimo. En este caso hemos visto que por un extremo decrece y por el otro extremo crece. Y hemos visto también de qué manera. Entonces ese menos 1 corresponde a lo que sería un mínimo. Finalmente, con el test de la segunda derivada, hemos comprobado lo que habíamos hallado y concluimos que nuestro x es igual a menos 1, es un mínimo local estricto. ¿Sí? ¿Tienen algún pedido, tal vez de un ejercicio en particular? ¿O continúo trabajando en orden? Mm, ¿Ninguno? Ya en orden. Creo que ya no voy a tratar ninguno más de acá de la 2, porque siguen la misma lógica. La 2.2, 2.3, todos siguen la misma lógica. Entonces con el número 3 o el número 4 podría ser. Creo que el número 4 está bien, porque el número 4 ya nos dan intervalos, ¿sí? Entonces cambia un poco el sentido que tiene el ejercicio. Creo que es este.
Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos en este tipo de ejercicios si tienen que darse cuenta? En el número 2 teníamos una función, ¿no? Sin ningún intervalo definido, nosotros definíamos que estaba dentro de los reales. ¿Qué tenemos en el número 4? Tenemos ya un intervalo por acá definido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tenemos un intervalo definido, siempre tenemos que comenzar con el teorema de Weierstrass. En el anterior no puse el teorema de Weierstrass, ¿verdad? Que era, no tenía un intervalo definido donde se encontraba X. Entonces, acá que sí tenemos un intervalo definido, que X pertenece a tal, tenemos que comenzar con el teorema de Weierstrass, ¿sí? Entonces, ¿por qué era un mínimo local estricto? Ah, ya, no, sí, no te preocupes. Eso es lo que nos da la segunda derivada. Siempre que evaluamos la segunda derivada en nuestro punto, en este caso el -1, que es nuestro punto estacionario, el que habíamos encontrado por acá. ¿Sí? Acá habíamos encontrado este punto, el -1. Lo tenemos que evaluar en la segunda derivada y el signo que nos dé, el número que nos dé, en realidad el valor que nos dé, puede ser 10, -10, en este caso nos ha dado 10, es un valor que es mayor a 0. Entonces, si nuestra segunda derivada evaluada en nuestro punto estacionario que hemos encontrado es mayor a 0, es un mínimo local estricto. Si fuera menor a 0, sería un máximo local estricto. Entonces sí, eso es lo que la segunda derivada nos confirma. Y al final eso termina siendo global, ¿no? Termina siendo global dentro del intervalo que está definido. Sí, te escucho, Lucas. Sí, era igual a cero. No te escucho bien. Si la segunda derivada es igual a cero. Se escucha medio como si fuera un robot, no sé si soy el único. O si no, podrías escribirlo por el chat. Ah, ya, si la segunda derivada es igual a 0. Si la segunda derivada es igual a 0, creo que dependería de lo que hemos hallado en la primera derivada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos que una segunda derivada sea igual a 0? Tenemos una función que es igual a 10x, ¿no? Su primera derivada es igual a 10 y su segunda derivada es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dibuja este tipo de función? Se dibuja de esta manera, ¿sí? Entonces, si es igual a 0, como vemos, no es cóncava ni convexa, ¿no? No hay una concavidad, una convexidad. Entonces, con este ejemplo, porque toda función que tenga segunda derivada es igual a 0, va a seguir básicamente esta forma, ¿no? De una función lineal. Entonces, esto es lo que vemos, que podría ser menos 10x también. Entonces, ¿qué tenemos si es menos 10x? Lo tenemos de la siguiente manera. Entonces, no vemos que haya convexidad, no hay concavidad, no hay un mínimo ni hay un máximo, ¿no? A menos que esté acotado. Tal vez está acotado por acá. Nos dan esta acotación. Entonces, el máximo sería el extremo y el mínimo sería el otro extremo, ¿sí? Eso es lo que pasaría. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí, sí, no te preocupes, se escucha como robot tu audio. Ya, entonces, para aclarar un poco más, voy a hacer el 2.2, ¿sí? Lo voy a trabajar por acá, que sí, es bien parecido, pero si no me equivoco, en el 2.2 ya te dan más puntos. Mm, Ya, vamos a trabajar con el 2.2, que nos dan la siguiente función. Lo voy a poner de esta manera. F de x es igual a 2x al cubo más 9x al cuadrado más 12x más 24. ¿Sí? Esta es nuestra función. Entonces, desde ya vamos encontrando nuestra primera y nuestra segunda derivada. F' de x es igual a 6x al cuadrado más 18x. Y nuestra segunda derivada sería tal que 12x más 18. ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado, así que vamos a hallar los puntos estacionarios. Recuerden que nuestro x pertenece a todos los reales, no hay ningún tipo de restricción al respecto. Entonces vamos con ello, ¿no? Puntos estacionarios. Ya, listo, puntos estacionarios. ¿Qué hacemos? Igualamos la primera derivada a 0. F' de x es igual a 6x al cuadrado, incluso que era más 12, más 18x, más 12. Ah, sí, falta el 12. Ajá. Sí, gracias, Marc.
es igual a 0. Entonces trabajamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Le sacamos sexta a todo. X al cuadrado más 3x más 2 es igual a 0. Esto acá lo podemos factorizar. De hecho ya es un término que ya es conocido. Sería x más 2 por x más 1. Y esto acá es igual a 0. De acá concluimos que nuestra primera x es igual a menos 2 y que nuestra segunda x es igual a menos 1. Entonces, uy, temblor creo. A ver chicos, un ratito pausamos la clase. Bueno, ya pasó, creo. No sé si sintieron en sus casas. O están ahí, o bueno, los espero, no se preocupen si no se preocupen. Ah. Sí, fue un temblor bien fuerte. No sé si sintieron. Sí, acaba de temblar bastante fuerte. Y bueno, ¿están ahí o si no los espero? No sé si es que han salido, tal vez algunos. Sí, se movió bastante fuerte ahorita. Si están ahí, me confirman por favor para continuar con el ejercicio. Ya, sí está. Ujú. Sí están. Pero sí fue temblor, ¿no? ¿O fue mi impresión? Sí fue temblor. Ya bueno, continuamos entonces. ¿Sí? Entonces hemos hallado los puntos estacionarios, igualando la primera derivada es igual a 0. Y una vez que hemos hallado, tenemos lo siguiente, ¿no? Que sería x es igual a menos 2 y x es igual a menos 1. Entonces acá, evaluar dentro de la función principal tendría un poco más de sentido, ¿sí? Porque ya podemos ver si hay un máximo o si hay un mínimo. Entonces vamos a ello, ¿no? Vamos a evaluar. Evaluamos, voy a subrayarlo por acá. Entonces vamos a evaluar en la función, evaluamos el punto menos 2. Perdón, no tiene que ser en la derivada, tiene que ser en la función en sí misma. Entonces 2 por menos 2 al cubo, más 9 por menos 2 al cuadrado, más 12 por menos 2. Todo esto de acá, más 24. ¿Sí? Evaluamos todo esto de acá, se va esto de acá con esto de acá, y como resultado nos da 20. Y después evaluamos el segundo resultado, f menos 1. Esto de acá es igual a 2 por menos 1 al cubo, más 9 por menos 1 al cuadrado, más 12 por menos 1, más 24, ¿sí? Y esto de acá nos da como resultado, vamos a ver, menos 2, menos 9, no, menos 2 más 9, 7 más 12, 19, y tenemos ese resultado, ¿no? Entonces tenemos un 20 y un 19. Ya nos damos cuenta ahí de lo que estamos obteniendo. Vemos que el 20 es el mayor valor que adquiere. Recuerden que estamos en todo el intervalo, ¿no? Estamos desde el menos infinito al más infinito, no nos estamos restringiendo a un valor en sí. Entonces vemos que el 20 es el mayor valor obtenido. ¿Qué quiere decir? Que eso de acá sería como que el máximo local. Máximo local. ¿Cuál corresponde al máximo local? X es igual a menos 2. Y para X es igual a menos 1, ¿qué tendríamos? Un mínimo local. ¿Por qué? Porque es el menor valor dentro de lo que hemos evaluado. Mínimo local. Entonces, para comprobar, para estar seguro de esto, vamos a aplicar nuestros test, ¿no? Primero empezamos con el test de la primera derivada. Test de la primera derivada. El ejercicio podría terminar allí. Máximo local, mínimo local, incluso sería global, porque estamos en todo el infinito, entonces no serían local o local, ¿no? Sino ya sería global en sí mismo. Pero vamos a comprobar, vamos a ir un poco más allá y hacemos el test de la primera y el test de la segunda derivada. Entonces, ¿qué tenemos con el test de la primera derivada? Vamos a poner nuestra línea que corresponde a los valores que tomamos, que va desde el menos infinito al más infinito. ¿Y cuáles son los puntos a evaluar?
el punto menos 1 y el punto menos 2. Entonces ponemos acá el menos 2 y ponemos acá el menos 1, que son los puntos estacionarios. Entonces evaluamos, ¿no? Por el medio, por la derecha, por la izquierda. Tomamos un valor cualquiera. Podemos tomar acá el menos 3. Acá podríamos tomar acá podríamos tomar el menos 3 medios, que es menos 1,5, y acá podríamos tomar el valor de 0. ¿Sí? Y estos valores acá tenemos que evaluarlo en nuestra primera derivada. Todos los evaluamos dentro de nuestra primera derivada. ¿Sí? Entonces, si evaluamos el menos 3 en la primera derivada, tendríamos algo tal que así. F' de x es igual a x más 2 por x más 1, ¿sí? ¿Qué pasa si evaluamos el menos 3? Tendríamos un menos 3 más 2 por menos 3 más 1. ¿Y qué nos da esto de acá? Nos da un valor positivo. Otra vez, ahora vuelvo a compartir la pantalla, no se preocupen. Sí, no sé qué pasa que se está dejando de compartir a cada rato. Me parece bastante extraño. Ya está. Ujú. Sí, gracias por avisar, no sé qué es lo que está pasando. Y ya, pues, entonces estaba evaluando acá, en nuestra primera derivada, el valor de menos 3, y tendríamos que sería un valor positivo, ¿no? Porque menos 3 más 2 es menos 1, y menos 3 más 1 es menos 2, y menos 1 por menos 2 sería 2. Entonces, tenemos que para este primer extremo, nuestro f' de x es mayor a 0. Eso quiere decir que es creciente. ¿Sí? Y después vamos a evaluar acá en la segunda parte, nuestro f' en menos 3 medios, ¿sí? Que sería algo tal que menos 3 medios más 2 por menos 3 medios más 1. ¿Sí? Si evaluamos todo esto de acá, voy a poner esto más acá. Si evaluamos todo esto de acá, nos va a dar un valor que es negativo. Entonces tendríamos que nuestro f' de x es menor que 0. Entonces por acá va decreciendo. Y finalmente tomamos el último valor, ¿no? Vamos a tomar para f' en 0, que es lo que nos da, vamos a ver. Esto de acá es igual a 2 por 1. ¿Sí? Entonces sería 2, lo cual nos quiere decir que nuestro f' evaluado en este extremo es mayor que 0, lo cual nos dice que va creciendo. ¿Sí? Entonces hemos evaluado dentro de este dominio, se podría decir, dentro de este intervalo, marcado por los puntos estacionarios que son menos 2 y menos 1, cómo se comporta la primera derivada. ¿Sí? No confundan cuándo usar la primera o la segunda derivada. En este caso estamos en el test de la primera derivada y evaluamos con el test de la primera derivada si crece por acá, si crece por acá y si crece por acá. Entonces, si por acá está de esta manera creciendo así, esto de acá sería un máximo. Si por acá está así decreciendo, esto sería un mínimo, ¿no? Y coincide con lo que hemos encontrado acá, porque teníamos que nuestro x es igual a menos 2, es un máximo, y que nuestro x es igual a menos 1, es un mínimo. Entonces, básicamente ya lo tenemos resuelto. Acá no se olviden que tenemos que concluir de la siguiente manera, ¿no? f' en x es mayor a 0. Sí, solo sí. Nuestro x pertenece a ¿cuál? Pertenece al menos infinito, coma menos 2. Esto de acá, unido con menos 1, más infinito. Menos 1, más infinito. Y después tenemos también nuestro f' de x es menor a 0. Sí, solo sí. Nuestro x pertenece a menos 2, menos 1. ¿Sí? No se olviden que siempre es abierto, porque en ese punto no es que crezca o decrezca, ¿no? Sino es que simplemente es un punto que está ahí, que es el máximo o es el mínimo. Entonces eso de ahí sería el test de la primera derivada. Podemos concluir entonces que x es igual a menos 2 es un máximo local y x es igual a menos 1 es un mínimo local. En este caso podríamos ir global también porque está todo en el infinito. Y para finalizar, vamos a hacer el test de la segunda derivada por acá, si es que queda espacio. Pongo como parte 3 el test de la segunda derivada. Evaluamos en la segunda derivada que teníamos, que era f' de x es igual a 12x más 18, que está por acá arriba. Entonces evaluamos nuestros puntos, ¿no? ¿Cuál es el primer punto que tenemos? El punto menos 2.
Entonces FW' evalúa al menos 2 es igual a 12 por menos 2 más 18, ¿sí? Y esto de acá nos da igual a menos 6, el cual es menor que 0. Y entonces de acá podemos concluir, a ver si es que se puede escribir por acá, podemos concluir si es menor a 0, si la segunda derivada evaluada en ese punto es menor a 0, podemos concluir que x igual a menos 2 es un máximo local, o en este caso podría ser global también, de hecho pónganlo como global estricto, ¿sí? Aunque este test nos sirve para hallar localidad, ¿verdad? Los test que estamos usando no nos sirven para hallar globalidad, pero sabemos que son globales porque estamos en todo el rango de menos infinito más infinito. Hacemos lo mismo con el otro punto, para f' es igual a menos 1. Evaluamos y lo que nos va a dar sería lo siguiente, vamos a ver. Sería 12 por menos 1 más 18. Esto de acá es igual a 6, ¿sí? Entonces esto de acá es mayor a 0. ¿Qué concluimos de acá? Que x es igual a menos 1 es un mínimo local estricto. A ver. Ya. ¿Sí? Entonces eso sería, ¿no? Los puntos estacionarios, el test de la primera derivada, el test de la segunda derivada. ¿Hay alguna duda al respecto sobre lo que acabamos de hacer para continuar con los demás ejercicios? ¿O está claro? Depende de ustedes. El test de la primera derivada permite hallar óptimos globales. Los test que usamos nos permiten para hallar los óptimos locales. La globalidad depende del intervalo con el que estemos trabajando. En este caso, vemos que en 2 estamos trabajando en todos los ejercicios de la parte 2 no estamos trabajando con un intervalo, ¿no? Estamos trabajando en el infinito. Entonces, estos puntos que hemos hallado, x es igual a menos 2 y x es igual a menos 1, van a ser los óptimos, bien sean máximos o bien sean mínimos, en todo x pertenece al menos infinito al más infinito. Entonces, si estos dos van a ser los óptimos, máximo o mínimo, y no van a haber otros más, vamos a poder concluir que son los globales, ¿sí? Los globales de siempre. Por ejemplo, si tendríamos una función cuadrática, esto de acá siempre va a ir para allá, esto de acá siempre va a ir para allá. Entonces, esto de acá sería el mínimo global, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dan estas condiciones? Los test nos permiten encontrar la localidad. Y a partir de lo que tengamos, desprendemos si es global o no. ¿Sí? Incluso podríamos graficarlo. Te voy a tomar una captura y lo voy a poner acá al costado. Con todo lo que hemos hallado ahora, podríamos hacer el gráfico. Pongo por acá para tener los valores. Entonces, vamos a ello, vamos a hacer el gráfico. Voy a poner esto por acá. A ver un momentito. De la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos nuestro plano, ponemos por acá X, ponemos por acá Y. Entonces, evaluamos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que hemos hallado? El menos 1 y el menos 2. Entonces ponemos el menos 1 por acá y ponemos el menos 2 por acá. ¿Sí? Estos son los dos primeros puntos que hemos hallado. Después, ¿qué más tenemos? Eso es dentro de los puntos estacionarios. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Que tenemos el test de la segunda derivada. Vamos a hacer poco a poco un boceto. Tenemos que esta parte de acá, este punto de acá, corresponde a un máximo y este punto corresponde a un mínimo. Pero acuérdense que hemos evaluado también. Este menos 2, ¿a qué punto corresponde? El menos 2 corresponde al 20. Entonces, supongamos que está por acá el 20. Entonces, hacemos la correspondencia y acá estaría el primer punto, ¿no? Menos 2,20. Y el menos 1, dentro de la evaluación que hicimos, ¿a qué punto corresponde? Al 19. Pongamos lo que está por acá. 19. Entonces, menos 1 con 19 correspondería a algo tal que por acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos unidos estos dos puntos. Ahora vamos a ver si es máximo o mínimo, ¿no? Acá en menos 2, ¿qué es lo que teníamos según el test de la primera derivada? Que esto de acá era un máximo, entonces tenía esta forma. ¿Sí? A ver, lo voy a poner así. Un momentito. Ya, tendríamos esta forma, ¿verdad? Y después respecto al menos 1, que teníamos, que correspondía a un mínimo. Entonces, que tenía algo así como que esta forma. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos todo esto de acá, creo que ya podríamos hacer el gráfico. Lo único que nos quedaría por hacer sería unir, ¿no? Unimos esto acá con esto acá. Y esto de acá como crece, lo continuamos, ¿no? Continúa creciendo.
Pero para no hacerlo tan inexacto, podríamos evaluar qué pasa cuando x es igual a 0, para ver por qué punto es el que pasa, ¿no? Entonces vamos a evaluar cuando x es igual a 0 dentro de nuestra función. Entonces evaluamos cuando f es igual a 0, que sería tal que 2 por 0 al cubo. Por eso le dije que como último paso tendríamos que hacer la evaluación cuando comencé la clase. Más 9 por 0 al cuadrado, más 12 por 0, más 24, ¿sí? Entonces nuestro f en 0 es igual a 24, lo cual nos dice que tenemos un punto que es 0,24. ¿Sí? A ver un momentito. Me dan un ratito, por favor. ¿Sí? Entonces tenemos ese punto que va por 24 y podríamos poner por acá, ¿no? Podríamos poner por acá el 24. Sabemos que no es un gráfico exacto, no está muy bien escalado. Entonces esto va a ir por acá, ¿no? Creciendo. A ver un ratito. Acá podríamos ya analizar también la concavidad y la convexidad para ver de qué manera crece. No es una recta por si acaso, solamente es de esa manera. Y por acá ya continúa, ¿no? Continúa decreciendo. Y para saber qué punto corresponde, podríamos ver qué pasa cuando y es igual a 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando y es igual a 0? ¿Qué valores son los que toma? Y básicamente eso sería, ¿no? Esto acá va decreciendo y ese sería como que nuestro gráfico. Tiene esa forma y podremos comprobarlo en un graficador también, ¿no? Ya tenemos ese resultado y nos vamos a un graficador a ver qué es lo que ocurre. Y vamos a graficar esta función. Entonces era 2x al cubo. A ver un momento. X al cubo más 9x al cuadrado más 12x más 24. ¿Sí? Y miren lo que tenemos por acá. Tenemos lo mismo. Pasa por el 24, está entre el 19 y el 20 y se va hasta abajo, ¿sí? Entonces le tomo una captura para colocarlo acá a un lado. Y hemos obtenido, si se dan cuenta, lo voy a colocar por acá, hemos obtenido lo mismo, es el mismo gráfico, hemos encontrado los puntos por lo que pasa y eso de ahí básicamente sería la función, ¿no? Lo que tenemos. Acá ya sabemos que en esta parte se va al infinito, no hay un punto en el que pare, ¿sí? Entonces no vamos a poner, por eso es que también no vamos a poner último global, último local. Habíamos concluido por acá que era máximo local estricto, mínimo local estricto, corresponde, ¿no? Corresponde que acá es un máximo local y acá es un mínimo local estricto. ¿Por qué? Por la forma que tiene acá que va hasta el infinito y por acá también que va hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, me dicen si todo claro, cómo hemos realizado esto. En realidad el gráfico lo estoy desprendiendo, no es lo que nos piden en sí, pero más adelante, en los ejercicios que están más adelante, nos están trabajando. Es el 2.2, o sea, el 2.2 simplemente, ¿qué es lo que nos pide en el 2.2? Nos dice que encuentren los posibles puntos óptimos. Y como les dije, el ejercicio podría acabar acá. Pero más adelante, en no sé qué ejercicios te piden graficar. Entonces, eh, ¿qué te refieres, Mark? Entonces no son, los ejercicios que están un poco más adelante no son tan intuitivos como este de acá. Este de acá es un poco más didáctico, se podría decir, y por eso es que lo he trabajado de esta manera. Aquí estás hallando los puntos, pero también estás bosquejando la gráfica. Ah, ya, no, es que acá solamente me pide encontrar los puntos óptimos, y podría acabar acá. Acá acabaría. Lo que estoy haciendo ya es, incluso se podría hacer un análisis de concavidad y convexidad, que no lo he hecho, pero se desprende, ¿no? A partir de la segunda derivada, ver cuándo decrece, cuándo es positivo, cuándo es negativo, que sería el último paso ya, análisis de concavidad y convexidad para ver, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos que es una función cóncava y por esta parte de acá sería convexa, ¿no? Algo así. Entonces, sí estoy bosquejando la gráfica porque más adelante, en los ejercicios que están más adelante, te pide también bosquejar la gráfica, solo que no son tan ilustrativos como este ejercicio. ¿Sí? Entonces dice, dentro de esto de acá sería local, ¿no? Sería el máximo local y el mínimo local. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Que esto se va hasta el infinito. Y eso ahí es el problema. Tal vez podríamos, si tenemos así,
que es el típico ejemplo que doy, una cuadrática, acá no hay ningún problema, ¿no? Este de acá va a ser mínimo, mínimo global siempre, ¿sí? Entonces acá no tenemos lo mismo, a menos que nos diga, ¿no? Que está dentro de este rango, por ejemplo. Entonces acá este sí sería nuestro máximo global dentro de este rango y este de acá también nuestro mínimo. ¿Sí? Entonces eso sería respecto al ejercicio 2. Ya no voy a tocar más dentro del 2, ya vamos con los demás ejercicios, ¿sí? Que, a ver, el número 3, el número 4 creo que podría resolver, que se acaba un poco más rápido. De ahí vamos con el número 6. Entonces vamos con el número 4. Este de acá. ¿Sí? Entonces, como les decía, esto acá ya tienen un rango definido, un I es igual a tal. Entonces lo que tenemos que hacer acá ya es aplicar nuestro teorema de Weierstrass, ¿sí? Entonces vamos con ello. Para el 4.2 vamos a realizar esta ecuación. El 4.1 sigue la misma lógica que el 4.3 también. Entonces vamos con ello, ¿no? 4.2 lo podemos definir de la siguiente manera. Tenemos el siguiente problema y nos piden optimizar nuestra función. F de x es igual a x al cuadrado, perdón, x a la quinta menos 5x al cuadrado. ¿Sí? Nos pide que optimicemos esta función. Y esto de acá está sujeto a qué? Sujeto a que nuestro x pertenece a menos 1, raíz de 5. ¿Sí? Esto de acá es el problema que tenemos, es lo que nos pide y lo expresamos de esta manera. Entonces, para ello, primero, teorema de Weierstrass. Siempre que tengamos este rango, siempre que nuestro x esté dentro de un intervalo, teorema de Weierstrass. Empezamos. Y es igual a menos 1, raíz de 5. Es un intervalo compacto. ¿Por qué? Porque es cerrado y es acotado. Es decir, que es infinito, que es finito y que toma los extremos. ¿Sí? Cerrado y acotado. Más adelante les van a dar algo tal que así, ¿eh? Sujeto a x más y es igual a 10, por ejemplo. Eso ya es cuando se trabaja en este tipo de funciones. X, y es igual a tal, tal. Y eso ya depende de lo que tengamos, ¿no? Por ejemplo, x podría ser chocolates y y podría ser gaseosas, ¿no? Entonces, acá tenemos 2x más 3y es igual a 10, que es, por ejemplo, lo que se conoce como la recta presupuestaria, que 10 es el dinero total que tengo y que puedo comprar según esta proporción de precios. ¿Sí? Entonces ya eso ya lo van a ver más adelante en microeconomía, en Mateco 3 también. Por el momento comenzamos con esto. Entonces ese intervalo es un intervalo compacto y además también f de x es una función continua. ¿Sí? ¿Por qué es continua? Porque es polinómica. F de x es continua porque tiene una forma polinómica. Entonces ya tenemos estas dos condiciones y podemos decir que por el teorema de Weierstrass, existe una solución al problema. ¿Sí? Esto para empezar, toda la primera parte. Después, a ver un momentito. Ya, para empezar, después seguimos con lo que ya conocemos, ¿no? Que sería encontrar los puntos estacionarios. Puntos estacionarios. Acá sí no se desvíen mucho, ya no es necesario graficar. Incluso en el anterior tampoco no era necesario graficar. Si el intervalo es 2,3, no es compacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un intervalo abierto. Y si tenemos un 2,3, creo que tampoco es compacto, se podría decir que no es compacto. ¿Por qué? Porque no es cerrado, ¿no? No es cerrado por los dos lados. Ujú.
Ya, los puntos estacionarios, que es la primera parte. A ver un momento que busco mi regla. Ya, puntos estacionarios. Entonces, hallamos la primera derivada y la igualamos a 0. De hecho, la primera derivada lo podríamos haber hallado antes. Sería 5x a la cuarta menos 10x, y este de acá es igual a 0. Simplificamos, x a la cuarta menos quinta quinta 2x es igual a 0. Y factorizamos, x por x al cubo menos 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces creo que ya no se puede hacer nada más. Tenemos la primera solución, que x es igual a 0. Y la siguiente solución que tenemos es que x es igual a ver, raíz cúbica de 2, ¿no? De hecho tenemos más soluciones, pero las demás soluciones que tenemos pertenecen a los imaginarios. Y solamente estamos trabajando ahora con los reales. Entonces ya tenemos esta primera parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es evaluar. Evaluamos, a ver. Que es como un subapartado de la parte de los puntos estacionarios. Evaluamos si tenemos nuestro f en 0, el cual por la forma de la función que es x a la quinta menos 5x al cuadrado es igual a 0. Y tenemos nuestro f evaluado en raíz cúbica de 2. ¿Sí? Y bueno, este cálculo de acá yo ya lo hice. El cálculo que nos da aproximadamente esta evaluación es 4.77, menos 4.77. ¿Sí? Ustedes ya se pueden apoyar en una calculadora para resolver. Y sin embargo no ha quedado acá. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un intervalo. Entonces, si estamos trabajando con un intervalo, ¿qué es lo que faltaría? Sería evaluar en los dos extremos, ¿sí? Primero trabajamos en la parte interior y ahora evaluamos los dos extremos para ver si es que tal vez el máximo o el mínimo está en uno de esos dos extremos. Entonces evaluamos. Evaluamos el menos 1, que sería menos 1 a la quinta, menos 5 por menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y la evaluación nos da, ¿cuánto nos da? Nos da menos 6. Y después también evaluamos en el otro extremo, que sería raíz de 5. Y esto de acá también yo ya lo calculé. ¿Y cuánto es lo que nos da? Esto nos da 30,9. ¿Sí? 30,9 aproximadamente. Entonces, una vez que hemos hecho las evaluaciones, ya podemos ver acá cuál es nuestro máximo y cuál es nuestro mínimo. ¿Cuál es el mayor valor que tenemos? Es 30,9. ¿Y cuál es el menor valor que tenemos? Es menos 6. Entonces, podríamos decir que esto es nuestro máximo. Lo voy a poner como máximo global. Y esto de acá sería nuestro mínimo global. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos resultados. ¿Y qué es lo que podemos hacer ya para terminar? Porque no podemos expandirnos tanto tampoco. Sería el test de la primera derivada. Ponemos acá nuestra recta, nuestra línea. Acuérdense que ya no es infinito, sino está acotado entre menos 1 y raíz de 5. ¿Cuáles eran los puntos que habíamos encontrado? Era el punto 0 y el punto raíz cúbica de 3, que es aproximadamente 1,26. ¿Sí? Y ya tenemos, ¿no? Tenemos que analizar dentro de cada uno de estos rangos, este primer rango, este segundo rango, este tercer rango, cómo se comporta nuestra primera derivada. ¿Sí? Entonces vamos a tomar un valor cualquiera. Incluso acá como tomo el valor de menos 1, podríamos tomar acá el valor de menos 1, acá podríamos tomar el valor de 1 y acá podríamos tomar el valor de 2. ¿Sí? Valores que son fáciles de reemplazar en nuestra función principal. Entonces, una vez que, en nuestra primera derivada, perdón. Entonces, una vez que hemos encontrado esto de acá, trabajamos con nuestra primera derivada de cada uno. ¿Sí? Para cada uno trabajamos con la primera derivada. ¿Y cómo sería la primera derivada evaluada en menos 1? A ver, ¿cómo sería esto de acá evaluado en menos 1? Sería tal que 5 por 1 menos 1 más 10, ¿no? Entonces sería f' de x mayor a 0, lo cual nos dice que esta parte es decreciente. Luego en la segunda parte, evaluada en 1. Sería un valor de 5 menos 10, ¿no? Entonces sería menos 5, lo cual es un valor negativo. F' de x es menor a 0.
Entonces por acá decrece. Y en la última parte, que sería nuestro 2, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 16 por 5, sería un valor positivo también. F' de X es mayor a 0, y esto acá sería positivo. Entonces ya hemos comprobado lo que teníamos. Vemos que por acá es un máximo, por acá es un mínimo, y sin embargo también tenemos estos dos intervalos, ¿no? Que por acá, desde acá viene subiendo, y por acá continúa subiendo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hallado estos test, no es tan necesario en sí ver qué es ya lo que pasa acá adentro, porque ya lo hemos descartado, ¿no? Con esta evaluación que hicimos previamente. Entonces, ¿qué es lo que concluimos a partir de todo lo que tenemos acá? Concluimos que nuestro x es igual a 0 es un mínimo local, para empezar, ¿sí? Este de acá, perdón, máximo local. X es igual a 0 es un máximo local. Es lo primero que concluimos, ¿sí? Porque lo tenemos por acá y vemos que acá crece, ¿no? Algo así. Entonces es un máximo local. ¿Por qué no global? Porque ya hemos encontrado cuál es el global. ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Que nuestro x es igual a raíz cúbica de 2, que está por acá, es un mínimo local. ¿Qué es lo que sigue? X es igual a menos 1, que son los extremos. Nuestro x es igual a menos 1, ¿qué función cumple? Ya no ser un mínimo local, ¿no? Sino es un mínimo global. Mínimo global. Y el último, que es nuestro x es igual a raíz de 5, ¿qué función cumple? La de máximo global. ¿Sí? Entonces esto acá sería nuestro resultado, lo que acabamos de hallar, que nos decía, ¿no? Encuentre los puntos óptimos de cada función del intervalo indicado. Hemos encontrado nuestros puntos óptimos locales y nuestros puntos óptimos globales. ¿Sí? Entonces eso es la 4.2. Si quieren, se puede continuar, ¿no? Pueden hacer el test de la segunda derivada, ver la concavidad, la convexidad y hacer el gráfico. Es interesante realizar el gráfico, pero ahí ahí quedaría el ejercicio. Al igual que como les dije, este ejercicio podría quedar en la parte de acá. En la parte de acá quedaría. Ya más adelante van a ver ejercicios que les van a pedir hacer gráficos y todo eso, analizar concavidad y convexidad y lo hacen de esta manera, ¿no? Entonces, quedaría ahí el ejercicio número 4. ¿Hay alguna duda al respecto para continuar con los demás? ¿No hay dudas por el chat o por vos? Si todo claro, continúo. ¿Sí? Entonces continúo. Vamos con los demás ejercicios. El ejercicio, como ya los globales, no escuché esa parte. Los globales ya. ¿Cómo lo hago? Evaluando. Evaluamos nuestros puntos. Para eso primero hemos tenido que hallar los puntos estacionarios, ¿no? Vamos paso a paso. Lo primero, teorema de Weierstrass. Sabemos que existe solución. Lo siguiente, los puntos estacionarios. ¿Cómo hallamos los puntos estacionarios? Primera derivada es igual a 0. Hemos encontrado estos dos puntos estacionarios. Lo siguiente, evaluar. Evaluamos. Entonces, ¿evaluamos en dónde? No evaluamos en la primera derivada, sino evaluamos en nuestra función normal. ¿Por qué? Porque es lo que se va a dibujar, ¿no? Lo que se dibuja es la función siempre. Esta es la función que se dibuja, no se dibuja la primera derivada. La primera derivada nos ayuda a encontrar los máximos, los mínimos, ¿no? Cuando es igual a 0. Pero lo que se dibuja es la función principal. Entonces, una vez que sabemos que tenemos que trabajar con la función principal, vemos los x que tenemos, ¿no? Tenemos un x acá que corresponde a esto, un x que corresponde a esto y un x que corresponde a esto. Es un boceto. Entonces, cuando x corresponde a este primer valor que es A, ¿qué valor toma acá? Cuando x corresponde a este valor que es B, ¿qué valor toma acá? Cuando x toma este valor de C, ¿qué valor toma acá? Acá vemos que este es un máximo, este es un mínimo y este es un mínimo también, ¿no? Pero este es un mínimo global porque está más abajo y este es un mínimo local porque está un poquito más arriba. Entonces acá lo que hacemos es evaluar. El primero, evaluamos en los puntos estacionarios que hemos encontrado. Hemos encontrado este punto de acá, que es 0, y este punto de acá, que es raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces evaluamos en 0 y nos da este valor que es 0. Luego evaluamos en raíz cúbica de 2 y nos da este valor que es menos 4,77. O sea, la función y se podría decir toma ese valor. Luego evaluamos en los dos extremos. ¿Sí? Nunca se olviden de evaluar en los dos extremos. Evaluamos en menos 1 y evaluamos en raíz de 5. Entonces hemos evaluado en menos 1 y nos da este valor de acá. Y hemos evaluado en raíz de 5 y nos da este valor de acá.
Entonces estos de acá son los posibles valores que toma la función, ¿sí? Un valor de ellos es 0, un valor es menos 4,77, otro es menos 6 y otro es 30,9. Entonces acá de estos 4 valores que tenemos que hallar cuál es el máximo, el que está más arriba, y cuál es el mínimo, el que está más abajo, ¿no? O sea, el mayor y el menor. Entonces, ¿cuál es el mínimo? El más pequeño de todos. El más pequeño es menos 6. ¿Sí? Entonces, si este es el más pequeño dentro de todos los que tenemos, este sería el mínimo global, porque es el más pequeño de todos. Y este 30,9. Este de acá es el más grande de todos, ¿verdad? No hay uno que sea más grande. Entonces, si es el más grande dentro de todos, es el máximo global. Ya los restos que quedan también son puntos óptimos, pero ¿cuál es la diferencia? Que la diferencia es que estos puntos de acá no son los más grandes que existen, sino que también son grandes, o sea, crecen en un punto, por ejemplo, porque esta acá crece, pero no llega a ser el máximo, porque hay otro que crece más todavía, que tienen dos funciones. Ya, vamos a ver si llegamos, ¿está bien? Sí, no son tan complicados. La 12 es una función de densidad normal. De ahí, ahora que vamos les explico, ¿sí? Entonces ese sería el sentido del mínimo máximo global. No sé si quedó claro. Ya. ¿Y por qué no usé la segunda derivada cuando uso la primera o la segunda derivada? Depende, ¿no? Depende del ejercicio. Por ejemplo, si es que te piden que grafiques y eso, ya tenemos que ir a un análisis más profundo, ¿no? Yo le puse por acá, a ver si vamos acá, para graficar una función les puse cuáles son los óptimos, que también cuando graficamos encontramos los óptimos, ¿no? Entonces tenemos que ir, según estos pasos que he enumerado, haciendo, ¿no? Para poder graficar una función. De ahí, cuando solamente nos piden los óptimos, lo único que podríamos hacer, f' de x es igual a 0. Y hemos acabado. Encontramos los óptimos, obviamente tomando en cuenta los valores extremos del intervalo. Y hemos acabado cuando nos piden los óptimos. Ya si queremos comprobar un poco más, si es que es un óptimo máximo global, máximo local, tenemos que evaluar esos puntos estacionarios que hemos hallado dentro de nuestra función principal. ¿Sí? Y como lo hemos hecho acá. Ya si queremos asegurar un poco más, como que para darle consistencia al resultado que hemos hallado, hacemos, ¿no? El test de la primera derivada, el test de la segunda derivada. ¿Qué es lo que nos dice el test de la primera derivada? Nos da en qué intervalo dentro de los que tenemos la función crece o la función decrece. Y una vez que tenemos dónde la función crece o la función decrece, podemos tener un máximo local, un mínimo local. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que nos da el test de la segunda derivada? Nos da un máximo local estricto o un mínimo local estricto, ¿sí? Pero más que nada la segunda derivada sirve para analizar ya la concavidad y la convexidad, ¿sí? Entonces, depende del ejercicio que nos den. Como le dije, podríamos acabar con f' de x igual a 0 y ahí hemos encontrado los óptimos. A ver si me dicen si quedó claro o quieren que retome algo más. Me dicen, no es complicado, pero quiero ver el desarrollo porque al final me bajan puntos por saltarme pasos. Ah, claro, es que, bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, en la PC pasada decía explícitamente que mostrando todo el desarrollo del ejercicio se tenía que hallar las soluciones, ¿no? Y hay algunos que lo hicieron de frente sin, sin tener en cuenta todos los pasos. Entonces ahí ya te bajaron unos cuantos puntos. A ver, ahí les comparto mi pantalla. A ver, un momentito que está cargando. Ya. Entonces continuamos con el siguiente. Vamos con el ejercicio número 6. ¿Quieren que haga el 6 o ya lo han hecho? Porque me han pedido la 11 y la 12 también, aunque no llegamos allí todavía. A ver que no me sale el chat. Depende de ustedes, porque si no, aunque quede media hora todavía, sí que creo que sí tenemos tiempo. Ya vamos con el número 6, que es un ejercicio interesante. Se podría decir que es un poco caso aplicado, no tanto en realidad. ¿Cuál es el ejercicio número 6? Creo que es esto. Ujú. Ya, ¿qué nos dice? Un club deportivo. El ejercicio número 5 es parecido también, es así un ejercicio de caso. Un club deportivo planea fletar un avión para 60 pasajeros.
el precio es de $800 cada uno, y por cada adicional sobre los 60 pasajeros se descuentan 10 soles a todos los viajeros, $10 a todos los viajeros. El avión puede cargar 80 pasajeros como máximo, ¿sí? O sea, ya me está poniendo ahí una restricción de un máximo, que se podría considerar como una restricción de dominio, ¿no? Entonces vamos con ello. La 6.1, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el importe total cuando hay 61, 70 y 80 pasajeros? Entonces vamos con ello. 6.1, ponemos por acá. Importe total cuando hay 61, 70 y 80 pasajeros. Primero tenemos que definir lo que vamos a hallar. ¿Qué es lo que tenemos dentro de acá? Tenemos un precio de un pasaje y tenemos el total que cobra la empresa, ¿no? Entonces vamos a poner como P, como el precio del pasaje. Ahora voy a explicar por qué. Y como T, el total que cobra la empresa. Ujú. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a analizar para cada uno, ¿no? ¿Cuál es el primer caso? Cuando hay 61 pasajeros, luego 70 y luego 80. ¿Cómo vamos a definir a P? A P lo vamos a definir de la siguiente manera. Nos dice, un club deportivo planea fletar un avión para 60 personas y que el pasaje, el precio de cada uno es de 800. Entonces, comenzamos con el precio de 800. ¿Y qué nos dice? Por cada persona adicional sobre los 60 se descuentan 10 soles a todos los viajeros. Entonces, se le va a descontar 10 soles y eso depende del número de pasajeros, ¿no? Entonces vamos a poner M menos 60. Quiere decir que si hay 61 pasajeros, se les cuenta 10 soles. Si hay 62, 20 y así sucesivamente. Esto aplica para cada uno. Entonces, ¿cuál es el total que va a cobrar la empresa si esto es lo que paga cada pasajero? Si cada pasajero paga esto, sería P por M, ¿no? Que es el número de pasajeros. Entonces vamos a ello, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestro M es igual a 61? Tenemos lo siguiente, que nuestro P es igual a 800 menos 10 por 61 menos 60. ¿Sí? Después tenemos también qué pasa cuando nuestro M es igual a 70, que M es el número de pasajeros. Tendríamos que P es igual a 800 menos 10 por 70 menos 60. Y el último, ¿qué pasa cuando M es igual a 80? Tendríamos que nuestro P es igual a 800 menos 10 por 80 menos 60. ¿Sí? Y esto acá desarrollado nos daría 790. Esto acá desarrollado nos daría 700. Y esto acá desarrollado nos daría 600. ¿Sí? Entonces esto es lo que va a pagar cada uno de los pasajeros dependiendo de cuántos hay en total. Entonces, una vez que hemos hallado M, podemos hallar T. ¿Sí? Entonces ponemos T es igual a P por M, ¿no? Sería 790 por 61. Y acá también tendríamos un 700 por 61, no, por 70. Y acá tendríamos 600, que es lo que paga cada uno, por 80, que es el total de pasajeros. Eso acá como resultado que nos da 48.190. Esto acá nos da 49.000. Esto acá nos da 48.000. ¿Sí? Entonces esto acá es nuestro resultado. ¿Qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es el importe total cuando hay 61, 70 y 80 pasajeros? La 6.1 algo bien rápido. Entonces vamos con la 6.2. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el importe total si vuelan 60 más X pasajeros? O sea, ya estamos generalizando, no trabajamos con un número específico, sino para un caso más general. Viajan 60 más X pasajeros. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar también que este X tiene que tomar un valor máximo. ¿Por qué? Porque nos dice que de por sí ya viajan 60 pasajeros. ¿Y cuál es el máximo? El máximo que puede cargar el avión son 80 pasajeros. Entonces este X puede estar ubicado entre el 0 y el 20, ¿sí? Porque puede llegar hasta 80 como máximo y 60 es el mínimo porque ya está definido. Entonces vamos a ello, ¿no? ¿Cuánto es lo que paga cada pasajero cuando viajan 60 más X? Entonces sería nuestro P es igual a 800
menos 10. Este caso ya no multiplicamos por un número, ¿no? Sino multiplicamos por 60 más x y esto acá le restamos el 60. ¿Sí? Esto de acá es lo que acá llamábamos como m. Esto acá nos tiene que dar un resultado. Esto acá nos da 800 menos 10x. Una vez que ya tenemos el p, ¿qué es lo que nos pide el importe total, no? Otra vez separado. Ah, qué dolor de cabeza. Qué raro que esté pasando eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. A ver. Ya. Listo, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que ya hemos hallado el precio que paga cada uno cuando son 60 más X, y ahora vamos a ver el total que cobra la empresa o el total que pagan todos en conjunto. ¿Sí? Entonces sería nuestro T es igual a 60 más X, que es el total de personas que hay, multiplicado por 800 menos 10X, que es el total de pasajes que paga cada uno. Esto nos da como resultado 48.000. ¿Sí? Eso de acá más 200X. ¿Qué más sigue? Menos 10X al cuadrado. Y eso acá, ¿qué es lo que nos da como resultado? Como resultado tenemos lo siguiente. Menos 10X al cuadrado, más 200X, que sería ya reacomodándolo, más 48.000. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces esto de acá es la función que tenemos. T es el monto total que pagan todos en conjunto o que cobra la empresa en conjunto. Entonces sería nuestro resultado, ¿no? Podemos ponerlo por acá. Si viajan 60 más X pasajeros, el importe total es menos 10X al cuadrado más 200X más 48.000. Esto recuerden siempre cuando X está entre 20 y 0. ¿Sí? Entonces tendríamos hasta ahí ya el importe total que pagan, que es lo último que nos piden, hallar el número de pasajeros que maximiza el total de la suma pagada por los miembros del club. O sea, sabemos que hay un descuento. Entonces, conforme van aumentando el número de pasajeros, ese monto total que se va a pagar va a ir aumentando. Pero como tenemos un descuento, llega un punto en el que el monto total ya no va a aumentar, sino va a comenzar a bajar. Entonces, sería conveniente ese número, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que nos pide? El número de pasajeros que maximiza el total de la suma pagada por los miembros del club. O sea, una vez que llega ese máximo, ya comienza a disminuir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Más o menos una ilustración sería algo tal que así. ¿Sí? Entonces acá es un máximo, porque es una cuadrática además, ¿no? Sería un máximo y a partir de acá ya comienza a disminuir. Algo así más o menos me imagino que es. Aunque como está con signo negativo, medio extraño, pero ya tenemos ello, ¿no? Entonces vamos con la 6.3. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? Para buscar el máximo, tenemos eso, ¿no? Tenemos t de x es igual a menos 10x al cuadrado más 200x más 48.000. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar la primera derivada. La primera derivada y lo igualamos a 0. ¿Cuánto es la primera derivada? La primera derivada de esto que es igual a menos 20x más 200 y esto de acá es igual a 0. ¿Sí? Entonces nuestro x es igual a 10. Entonces tendríamos que sumar 60 más 10, ¿no? Que sería 70. ¿Qué hacemos para comprobar un poco lo que tenemos acá? El criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada. Algo así pequeño, nomás sin mucho, sin hacer mucho desarrollo. Criterio de la primera derivada, ¿qué es lo que tendríamos cuando nuestro es positivo y cuando nuestra derivada es negativa? ¿Sí? Vamos a ello. Está ubicado acá entre 0 y 20. Acá tenemos el 10. Entonces, si toma el valor de 5, esto de acá es positivo. P' de x es mayor a 0. Y si toma el valor de 15, por ejemplo, esto de acá, F' de x es menor a 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos
que si esto de acá es menor a 0, esto de acá decrece. No, esto acá crece y por acá decrece, ¿no? Algo así sería. Que sería justo lo que nos piden, ¿no? El número de pasajeros que maximiza. Y ya para comprobar, hacemos el criterio de la segunda derivada. Estoy que vuelo un poco porque no queda mucho tiempo para hacer el último ejercicio. Criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Lo mismo. O sea, solamente para comprobar, no es necesario en realidad hacer todo esto acá. La segunda derivada, que sería la siguiente. A ver, ¿cuál es la segunda derivada? Que sería menos 20, ¿verdad? No esté acá, perdón. Acá esté. Acá también sería t, para no confundir la notación. Entonces la segunda derivada, que sería menos 20, entonces da igual, ¿no? Da igual si lo evalúo en este punto que es 10, porque igual va a seguir siendo menos 20, lo cual es un número negativo. Y si es negativo, tenemos que concluir que x es igual a 10, es un máximo local estricto. Que dependiendo de esto se vuelve en global. Entonces ya tenemos la solución, no es necesario hacer nada más. Concluimos por acá. Vamos a poner la respuesta, ¿no? Respuesta. El número de pasajeros que maximiza, perdón por la letra, es 70. O sea, 60 más 10. ¿Sí? Entonces eso sería todo este ejercicio de acá. Hemos visto como un caso un poco más aplicado a la realidad, entre comillas, porque bueno, no es tan real tampoco, pero es un caso se podría decir aplicado a la realidad. Hemos encontrado el máximo que queríamos, ¿sí? Entonces ya hemos hecho este ejercicio, toda la primera parte. De hecho ya hemos cubierto lo fundamental de esta lista de ejercicios, que es toda esta parte de acá, porque lo demás, 7, 8, 9, 10, sigue básicamente el mismo hilo. ¿Sí? Entonces, ¿tienen algún ejercicio antes de ir a la 11 o la 12, que ya son los últimos? Tal vez el 7, el 8, el 9, no sé si algún ejercicio en particular. A ver, me indican por chat para resolverlo. Si no, ya nos vamos de frente a los últimos. De hecho, preferiría hacer el 12 antes que el 11. Porque el 11 es un poco repetido de todo lo que habíamos estado viendo hasta el momento. ¿Sí? Entonces, vamos, ¿no? Creo que vamos ya con los últimos. ¿Cuál prefieren que haga, el 11 o el 12? Cualquiera de los dos cualquiera de los dos podría hacerlo. A ver si me dicen por chat. Tú, Mark, ¿cuál prefieres que haga? ¿Se podría hacer un Zoom en estos días? Claro, claro, sí se podría. Si quieres para el final también puede ser. Ujú. ¿Ya cuál? ¿La 11 o la 12? Porque solamente queda tiempo para uno de ellos dos. Como son bien largos, ya la 12. Ujú. De hecho, casi todos los ejercicios siguen el mismo sentido que todo lo que hemos visto acá. Si han revisado la lista de ejercicios bien, se pide lo mismo, ¿no? Hallar un máximo, hallar un mínimo. Y básicamente eso no escapa de lo demás. Por ejemplo, acá también, ¿no? Analizar concavidad, convexidad, los extremos. Ya. Entonces, antes de resolver el ejercicio, es importante un poco hablar de esta función en particular. Parece un monstruo, ¿verdad? Parece un pequeño monstruo esta función. Pero no es tan complicada como se ve, porque de hecho, ya no te preocupes, porque de hecho el x con el que trabajamos, que es nuestra variable, solamente se encuentra acá. Entonces todo esto de acá es una constante. Todo esto de acá lo podríamos poner como una A. Y listo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de función está de acá? Cuando lleven el curso de estadística, primero llevo una introducción a la estadística y después estadística inferencial. Van a trabajar con este tipo de funciones que son funciones que se atribuyen a un tipo de distribución. ¿Sí? Nosotros como economistas trabajamos usualmente con bases de datos. Entonces hay bases de datos de, por ejemplo, la ENAO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, está también el Censo, que tiene una gran base de datos, está la encuesta de mercados de abastos, la encuesta de centros poblados, la encuesta nacional agropecuaria, y no solamente los que están dentro del INEI, ¿no? También hay encuestas a nivel internacional, también hay encuestas o bases de datos dentro del BCR, hay un montón de organizaciones, exportaciones,
bases de datos de todo tipo. De hecho, se podría decir que es lo más importante actualmente. Es una de las cosas más importantes, un buen dominio de base de datos. Definir la desviación típica de ese símbolo. Sí, ahorita lo voy a explicar. Entonces, siempre se ve ese dominio de bases de datos y usualmente las bases de datos tienen algún tipo de distribución. Los datos, que son una muestra, usualmente porque es un pedazo del total de la población, tienen un tipo de distribución. En este caso, este tipo de distribución que vemos acá en particular corresponde a una distribución normal. ¿Sí? Es una distribución que se va a ver más adelante y es importante que sepan cómo se distribuye para que lo tengan claro después cuando trabajen en el curso. Vamos a ver que una distribución normal sigue una distribución más o menos de este tipo. ¿Sí? Esa más o menos es la forma que tiene la normal, una campana, y que está ubicada de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, este U que ven acá es la media. Por ejemplo, tengo 20 datos por acá. Entonces, la media de todos estos acá se expresa con el U. ¿Sí? U es la media de todos estos datos. Supongamos que tengo solamente dos datos, 15 y 20. O más fácil, 18 y 20. Entonces, ¿cuál es la media? U es 19. ¿Sí? En este caso no estamos trabajando con datos, solamente trabajamos con la función en sí. Después este sigma al cuadrado, como dice Mark, dice, no era la desviación típica ese símbolo. Ajá, es la desviación. Si no me equivoco, sigma al cuadrado. Sí, sigma al cuadrado es la desviación estándar y raíz cuadrada de sigma al cuadrado es la varianza, si no me equivoco. Entonces, esta de acá es la desviación también. Y todo lo que está por acá, esto acá es una constante. De hecho, de acá esta desviación también es una constante, porque solamente estamos trabajando con X, ¿sí? Entonces, la desviación estándar es sigma. Sigma al cuadrado es la varianza y nuestra U es nuestra media. Y cuando trabajamos con este tipo de funciones, ¿cómo lo ponemos? Ponemos algo tal que así, que X sigue una distribución normal. Existen más tipos de distribuciones. No solamente está la distribución normal, también existe la distribución de Bernoulli, existe la distribución, a ver, no sé, no me acuerdo de los nombres ahora. Distribución exponencial creo que también existe la distribución, a ver, no me acuerdo ahorita de los nombres, distribución de Stewart, y distribución Z también, si no me equivoco. Existen un montón de distribuciones. Entonces, en este caso, esta función de acá, que se llama función de densidad, corresponde a este tipo de distribución, que es una distribución normal, ¿sí? Se los voy a poner por acá. X corresponde a una distribución normal. ¿Qué dice ahí? Pero te envío no era desviación y el cuadrado es la varianza, ¿verdad? Ajá, ajá. El cuadrado es la varianza. ¿Por qué son desviaciones? ¿Cómo se llama ese gráfico que dibujaste? Este de acá es la distribución. Este gráfico acá es la distribución de una normal. O sea, no se concentran en tratar de entender de qué trata esto acá. Así entiéndanlo de manera general nomás, porque ya después lo van a ver más a fondo, ¿sí? Entonces, este acá es un tipo de distribución normal, y cuando lleguen al curso de estadística no les van a explicar por qué esta distribución tiene esta forma. No le van a explicar, simplemente les van a decir, la distribución tiene esta forma, ¿sí? Esto de acá es menos infinito, más infinito. Es una distribución de los datos, ¿sí? Y los datos se concentran de esta manera. Este es U, que es la media, y los datos se concentran por acá, ¿no? La media es acá donde toma este valor más alto y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esta acá es la distribución normal. A manera general es lo que tienen que entender. ¿Qué es la desviación? La desviación indica cuánta desviación hay respecto a la media, ¿sí? Por ejemplo, tengo un 18 y un 20, la media es 19, ¿no? ¿Y cuánto sería la desviación? La desviación podría ser 1, por ejemplo, ¿sí? Porque al costado del 19 se mueve menos 1 y a este lado se mueve en 1, ¿sí? Entonces la desviación te indica eso. O sea, eso es lo que importa. Desviación y varianza tienen en sí casi el mismo significado. ¿Qué más me dice? ¿Cómo se llama ese gráfico para distribución? Es el gráfico de la distribución nomás. Buscas en Google la distribución de una función normal. Buscas en Google distribución de una función normal y te va a salir eso. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto de acá es lo primero que necesitaban saber, que esto de acá es una función normal. Así como parece un monstruito, no es tan difícil de trabajar. Hay más tipos de distribuciones también que todas, en realidad, todos los tipos de distribuciones parecen unos monstruitos, pero no hay tanto problema. Lo van a ver
sobre todo le van a dar mayor importancia más adelante cuando lleguen a econometría, ¿no? Que se podría decir que es el curso más importante de la carrera. Entonces, vamos con ello, ¿no? ¿Qué nos dice la 12.1 una vez explicado esto de acá? No se preocupen tanto por entender lo que acabo de explicar. Solamente preocúpense por entenderlo así de manera general y cuando lleguen al curso de estadística ya lo van a ver por segunda vez, se podría decir, y lo van a entender de mejor manera. ¿Sí? Entonces vamos con la 12.1 que nos dice que hallemos los límites, ¿no? Entonces vamos a poner a nuestra función f de x, a toda la parte grandaza que está a la izquierda, lo voy a poner solamente como a, pongo como una a. Y esto está multiplicado por e, que se eleva a la x menos u, todo elevado al cuadrado, sobre 2 sigma al cuadrado, ¿sí? Esto de acá es lo que tenemos, porque no está la x al lado izquierdo, entonces no nos importa trabajar con eso. Entonces vamos a poner, ¿no? Límite cuando x tiende al menos infinito. ¿Qué pasa? Evaluado en a por e a la menos x menos u al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en realidad, sea menos infinito o sea más infinito, vamos a tener lo siguiente. Es igual a elevado a la e a la menos infinito, ¿sí? Porque si reemplazamos el infinito dentro de este x, menos u sigue siendo infinito. Y el infinito elevado al cuadrado es infinito. Infinito dividido entre esto de acá es infinito. Entonces multiplicamos por el signo negativo, tenemos menos infinito. Y como es un a a la menos infinito, es lo mismo que decir a sobre e al infinito. Y esto de acá es 0. Lo mismo va para el otro caso. Límite cuando x tiende a más infinito. Entonces no importa el signo, eh, voy a ponerlo así para aclarar. Menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Entonces nos va a dar el mismo resultado que 0. Entonces hay el límite cuando x tiende al menos infinito y cuando x tiende al infinito. El límite cuando x tiende al menos infinito y cuando tiende al infinito es 0. Entonces, si se dan cuenta, tiene sentido con esto de acá que había puesto. Acá es menos infinito y acá es más infinito, ¿verdad? ¿Recuerdan que puse que la distribución era de esta forma? ¿Qué pasa cuando el x va al menos infinito? Se aproxima a 0. Y cuando x va a infinito, se aproxima a 0. Entonces ya vamos partiendo por allí para hacer este gráfico que es con el gráfico que vamos a concluir. ¿Qué nos dice en el 2.2? Analicemos la monotonía. Monotonía. ¿Cómo se analiza la monotonía? Primera derivada también, ¿verdad? Primera derivada y vemos el signo, ¿no? Si es mayor a 0 o es menor a 0. Entonces vamos a derivar ese monstruito. F' de x es igual a, porque es una constante. Después tenemos un e elevado a una función, se podría decir, una composición. Entonces derivamos, ¿no? Como ya sabemos derivar exponenciales, el primero se deja todo igual. Y luego derivamos la parte de adentro. Entonces sería derivada de lo que está acá adentro por todo lo que está acá adentro. ¿Cómo derivamos esto acá? A ver, vamos a ver. Sería, primero dejamos a un lado esto acá. Esto acá lo multiplicamos por, vamos a ver, por 2. Esto va el 2 acá, por x menos 1, ¿sí? Y después derivamos el x que está adentro y esa derivada nos da 1. Entonces ya tenemos todo esto de acá. Podemos eliminar estos dos y obtenemos un resultado final, que nuestra f' de x es igual a por e. Incluso en vez de poner a, voy a poner el valor real. Sería 1 sobre sigma por raíz cuadrada de 2pi por e a la menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Todo esto de acá multiplicado por, ¿qué nos quedaría? Por menos x menos 1, ¿sí? Incluso este menos x menos 1 lo podría poner por acá. Menos x menos 1. ¿Sí? Y lo dejo por ahí y ya no lo pongo acá. Y como teníamos un sigma al cuadrado acá abajo, multiplicando, nos quedaría un sigma al cubo por acá. ¿Sí? Entonces esa sería la forma de obtener esto acá. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar ahora? La monotonía. Se volvió a dejar de compartir. Ahora lo comparto otra vez.
A ver, a ver. Qué raro, no sé por qué habrá pasado eso. Pero bueno, ya vamos terminando con este ejercicio, que es bastante interesante. Entonces tenemos la derivada, hemos calculado la derivada que tenemos en la parte de allí, aplicando la regla de la cadena al exponencial, y ya sabemos de hecho cómo trabajar esta derivada. Si alguno tiene duda todavía de cómo hacer este tipo de derivadas, me menciona nomás, me escribe por WhatsApp, por Gmail, como crea conveniente, y le puedo explicar todavía cómo hacer este tipo de derivadas. Es importante que dominen antes de llegar al examen final, ¿sí? Entonces ya tenemos esta derivada. Entonces, a partir de esta derivada que acabamos de calcular, tenemos que ver dónde es creciente o dónde es decreciente. Para empezar, incluso lo voy a hacer otro color para que se distinga un poco más. Toda esta primera parte de acá, ¿qué signo tiene? Siempre va a tener signo positivo, ¿sí? Porque este menos no significa que sea negativo, sino que después se va a expresar así de esta manera, como una que va en la parte del denominador de una fracción, se podría decir. Entonces sabemos que esta parte de acá siempre es positivo, aparte de que también está elevado al cuadrado, él es un número positivo, entonces un e elevado a un número positivo siempre es positivo, ¿sí? Después de esta partecita de acá, sigma, pi, todo esto de acá siempre es positivo, ¿sí? La varianza no puede ser negativa, ni la desviación, entonces esto de acá es positivo. Entonces, ¿de qué depende nuestro signo? El signo de nuestra derivada depende de nuestro x menos u. Ya, explicar la derivada. Ya, mira, nuestra función es esta de acá, ¿sí? Entonces tenemos que derivar. Esta lo pongo acá porque es una constante, no se toca. ¿Cómo derivamos una exponencial? Una e a la f de x. ¿Cómo es la derivada de esto de acá? Siempre es e a la f de x, se mantiene igual, por la derivada de f de x, ¿sí? Esta es la derivada siempre de una función exponencial. Entonces, es lo que acabo de hacer. Puse acá otra vez lo mismo y derivé lo que está acá arriba, que sería toda esta parte de acá. Toda esta partecita de acá lo derivé al costado, ¿sí? Entonces, ¿cómo derivé? Aplicando la regla de la cadena. Saqué todo acá lo que es constante, todo esto acá es la parte constante, y solamente me quería derivar el x menos u al cuadrado. Entonces derivo esa parte de ahí, que sería esta derivada acá, ¿no? El 2 pasa a ese lado, al 2 le resta 1, y luego derivo lo que está dentro, que sería el x, que es 1. Si quieres que te explique más a detalle, después te puedo explicar, no te preocupes. Entonces ya tenemos esta parte de acá, positivo, positivo, el signo solamente depende del menos x menos u, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo depende. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el x es menor que u? Imaginemos que el u toma un valor de 5 y el x toma un valor de 4. La función sería positiva, ¿verdad? Entonces si x toma el valor que u, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que nuestra f' de x es mayor que 0. Entonces, cuando x es mayor que u, ocurre todo lo contrario. Tenemos que nuestro f' de x es menor a 0. ¿Sí? Podemos tomar valores cualquiera, reemplazar y vemos que se cumple. x1, que u1 y x3. Acá le ponemos 1, acá le ponemos 3. 3 menos 1, 2. Por el signo negativo, menos 2. Entonces, menor que 0. ¿Sí? Y tenemos esto de acá. Entonces ya tenemos definido lo que queríamos. A partir de esto de acá, hemos definido lo siguiente. Cuando x es menor que u, ¿qué tipo de distribución sigue nuestra función? Es monótona creciente. Y cuando x es mayor que u, ¿qué tipo de distribución sigue acá? Monótona decreciente. ¿Sí? Entonces, esto de acá incluso es la ley de la primera derivada. Entonces, de la primera derivada, lo que acabamos de ver. Si ponemos una línea por acá y ponemos acá nuestro u, ¿qué pasa cuando x es mayor que u? Decrece, o sea, va para acá. Y cuando x es menor que u, crece. Y si se dan cuenta, poco a poco va tomando forma, ¿no? Con lo que les había explicado. Acá ponemos nuestro u y comienza a tomar esta forma. De hecho, ya la tomó, ¿no? Acá tenemos nuestro u, por acá crece, ya sabemos cómo es que tenemos esta distribución. ¿Sí? Entonces, podemos continuar analizando la concavidad, la convexidad para hacerlo un poco más exactos. Lo vamos a analizar de manera un poco gráfica. Ponemos 12.3 por acá y vamos a analizar, ¿no? Tenemos nuestra f' de x y esto acá lo evaluamos en torno a ¿qué? En torno a u.
¿Qué ocurría por acá? Ya lo habíamos puesto, incluso lo voy a replicar nomás. Por acá es positivo, por acá es negativo, por acá crece y por acá decrece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que x es igual a u, es un máximo global, ¿sí? Y vemos que no existen mínimos también. No existe mínimo por ningún lado. Entonces solamente tenemos este máximo global. ¿Y qué es lo que también tenemos? Que podríamos reemplazar, ¿no? F en U y ver qué es lo que obtenemos y para ver cuál es el valor con el que coincide en la parte de Y, ¿no? Entonces si reemplazamos en F en U, yo ya lo tengo calculado, lo que nos da acá es sigma por raíz de 2pi. Entonces en esta parte de acá, cuando toma el valor de U, ya sabemos qué valor toma por acá, ¿sí? Entonces ya estamos básicamente concluyendo. Si tiene esta forma de acá, sabemos que la función esto de acá es cóncava en todo su rango, ¿no? Incluso esto de acá esta es la 12.3, creo que me confundí, 12.3 decía, analice los extremos locales y globales, sí. Estamos analizando acá los extremos locales y globales, ya hemos visto que acá es global y no hay un local, ¿no? En realidad el global es local, entonces es lo mismo. Hay mínimo, no hay un mínimo, ¿no? Entonces vamos a poner por acá que no existen mínimos. Y que cuando X toma el valor de U, que es el máximo global, Y le corresponde este valor, ¿sí? Entonces ya estamos terminando. Vamos con la 12.4. Y esta parte ya es un poco más interesante. Es importante también porque siempre que nos piden concavidad, convexidad, segunda derivada. Explicar la segunda derivada. Entonces vamos a analizar la concavidad y la convexidad de nuestra función acá en cuestión, ¿sí? Entonces lo voy a colocar el ejercicio otra vez por acá. Sería, creo que es este. Sí, lo voy a colocar por acá. Está bien. Y esto acá lo coloco por acá. Vamos entonces con la 12.4 que nos dice analiza la concavidad y la convexidad de la función. Entonces vamos con nuestra f' de x que ya habíamos calculado, el cual era menos x menos u. Todo esto de acá entre sigma al cubo por raíz cuadrada de 2pi. Esto multiplicado por e, todo elevado a la x menos u elevado al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces acá se viene ya la parte de derivación. Ya nos hemos pasado de la hora, pero bueno, hay que terminar este ejercicio. Entonces vamos a hacer la derivación correspondiente, ¿no? Tenemos acá un producto, la parte que corresponde a la constante, lo podemos dejar de lado y simplemente nos concentramos en trabajar con el producto, ¿sí? Entonces vamos con ello ya. Tendríamos tal que así, f' de x es igual a menos x menos u. Todo esto acá dividido en la constante por el sigma al cubo por raíz cuadrada de 2pi, ¿sí? Entonces, derivando teníamos menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado multiplicado por 2 por x menos u, ¿sí? Y todo lo demás se mantenía constante. Entonces, todo esto acá es la constante, hemos derivado acá y lo demás lo dejamos igual. Por e a la menos x menos u elevado al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado, ¿sí? Esta parte de acá, la parte que vemos por acá, es la derivada de este exponente que está acá. Y esta parte de acá, que ya sabemos es lo que corresponde a lo mismo. Y básicamente, ¿no? Esa es la derivada que ya conocemos. Y luego derivo el otro extremo, ¿no? Como es un producto, sería menos 1 sobre sigma al cubo por raíz de 2pi. Esto multiplicado todo lo demás que se mantiene igual. Menos x menos u al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. ¿Sí? Otra vez se dejó de compartir. A ver, ahora le comparto otra vez. Perdón. Ya, entonces continuando, ya expliqué cómo hicimos la segunda derivada, ¿no? Esto de acá, la primera parte, como es un producto, es una derivada de un producto de funciones, seguimos el orden, ¿no? Toda esta parte de acá se mantiene por acá, derivamos esta parte de acá, que está acá derivada,
y lo mantenemos igual, ¿no? El exponente, porque es la derivada de un exponente. Luego derivamos el primer término que está por acá y el segundo término lo dejamos igual por acá. ¿Sí? Entonces esa sería la derivada, la segunda derivada. Esto acá lo podemos factorizar y encontrar una manera más simplificada, que sería tal que x menos u al cuadrado sobre sigma a la quinta por raíz de 2pi elevado por e elevado a la menos x menos u al cuadrado, todo dividido sobre 2 por sigma al cuadrado. A esto de acá le restamos sigma al cuadrado sobre sigma a la quinta por raíz de 2pi. Y esto de acá tiene un e que está elevado a la x menos u al cuadrado, todo sobre 2 sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces esto de acá sería ya una parte más reducida. Eso es solamente factorizar, no se preocupen tanto. Y si seguimos reduciendo, ya estamos terminando, no se preocupen. Si seguimos reduciendo esto de acá, vemos que tiene el mismo denominador, entonces podríamos reducir. Sería tal que x menos u al cuadrado menos sigma al cuadrado. Todo esto acá multiplicado por el e, ¿no? Que es el término común. Era la menos x menos u al cuadrado sobre 2 por sigma al cuadrado, dividido entre el denominador, que es el mismo. Sigma a la quinta por raíz de 2pi. Entonces acá ya comenzamos a analizar el signo, que es lo que nos importa. Esta parte de acá, como ya sabíamos, es positivo siempre. Esta parte de acá también otra vez es positivo. ¿Y de qué dependería? Dependería de la parte del numerador. De la parte del numerador depende si nuestra segunda derivada va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, ¿cuándo nuestra segunda derivada es positiva? F' de x es mayor a 0. ¿Cuándo? Esta de acá es positiva solamente cuando x menos u al cuadrado menos sigma al cuadrado es mayor a 0. Eso quiere decir que x menos u al cuadrado es mayor que sigma al cuadrado. ¿Sí? Estamos trabajando solamente con esta parte porque de esta parte depende el signo de todo. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos quitarle las raíces, por ejemplo, cuando x menos u es mayor que sigma. Y finalmente, cuando x es mayor que u más sigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que nuestra segunda derivada es positiva cuando nuestro x es mayor que u más sigma. ¿Y cuando es negativa? Cuando ocurre lo contrario. ¿Sí? F' de x, a ver, es menor a 0. Sí, solo sí. Nuestro... acá me faltó algo, perdón. Como estamos trabajando con cuadrados, tengo que poner de la siguiente manera, ¿no? X menos u, y esto acá es menor que menos sigma también. Entonces nuestro x es menor que u menos sigma. Entonces se cumplen estos dos, porque está elevado al cuadrado y cuando está elevado al cuadrado se divide de esta manera, cuando le sacamos la raíz a una desigualdad. ¿Sí? Entonces dentro de esta parte de acá, tenemos que es cóncava. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mayor que 0. Es mayor que 0, perdón, es convexa. Entonces ya tenemos esta primera parte de acá y luego vamos con la segunda parte, ¿no? Que sería lo que sobra. ¿Cuál es lo que sobra? Ya por descarte lo hacemos. 1 menos sigma menor que x y nuestro x es menor que 1 más sigma. Entonces ya sería el descarte de lo que teníamos calculado anteriormente. ¿Sí? Entonces ya tendríamos la 12.4, si no me equivoco. Eso sería lo último que nos piden. Bueno, nos pide graficar hacer el esbozo de la gráfica, ¿no? ¿Y cómo haríamos el esbozo de la gráfica? Básicamente con todo lo que acabamos de recopilar hasta el momento. Hemos hecho analizar la monotonía, analizar los límites, hemos encontrado los extremos locales, los extremos globales, hemos analizado la concavidad y la convexidad, lo hemos hecho a partir de, de la segunda derivada, vimos en qué rango la segunda derivada es positiva y en qué rango la segunda derivada es negativa, y justo ese es el criterio que nos está enseñando en clase. Y hacemos el gráfico, ¿no? El gráfico final que lo voy a poner por acá, que es la 12.5, y ya lo haríamos de una manera un poco más exacta, ¿no? Entonces vamos por acá, para terminar ya. Tenemos acá nuestro f de x, tendremos acá nuestro x, teníamos acá nuestro u, ¿se acuerdan? Y esto correspondía a ¿qué? A 1 sobre sigma por raíz de 2pi. ¿Sí? Y después teníamos los intervalos donde era cóncavo convexa. Por acá teníamos un menos alfa, un menos sigma, y acá teníamos nuestro u más sigma. ¿Sí? Y eso de acá obviamente corresponde a algún punto por acá.
Esto corresponde a un punto que está por acá. Y esto de acá también. Corresponde a un punto que está por acá. Entonces nuestro U evalúa nuestros chicos. Vamos a ello. Tendríamos este punto de acá que va hasta acá. Y a partir de acá cambia el sentido. Ya no sigue esta misma orden, sino va algo tal que así. Algo tal que así. Y lo mismo va por acá. Por acá sigue una forma que es cóncava. Y a partir de acá sigue una forma que es convexa. ¿Sí? Entonces no va por acá, perdón. Esto está mal. Iría tal que así. Hasta el infinito. Y acá también hasta el infinito. Entonces, ¿cómo sabemos que acá es cóncava? Porque podemos trazar una línea, ¿no? Y se encuentra por debajo. Y acá es convexa porque podemos trazar una línea y está por acá arriba. Y básicamente eso sería nuestro gráfico. Como les dije que sería posible hacer una reunión de Zoom o mandarnos videos resolviendo las derivadas de este tipo. Claro, de hecho, no es tan complicado en realidad porque es un producto, o sea, parece complicado porque es bastante extenso, ¿no? Pero si lo ves, el X no está tan presente en muchos lados, solamente está en dos lados. Entonces, como está presente en dos lados, todo lo que ves por ahí, el pi, el sigma, todo eso de ahí es pura constante, no hay ningún problema. Si quieren, hay dos alternativas, ¿no? Les puedo mandar un video haciéndolo paso por paso, pasito por pasito, o les mando todo este ejercicio, el número 12, desarrollado paso a paso. Que dice, ¿sería posible hacer una reunión de Zoom o mandarnos videos resolviendo derivadas de este tipo? ¿Qué opinan? ¿Les puedo resolver paso a paso? Ya, les resuelvo toda la 12 paso a paso, ¿sí? Y se los mando en un PDF. En un PDF se los mando explicado. Sí, es un poco complejo la 12, sí parece. Y ese sería el gráfico, ¿no? De hecho, ahora voy a compartir vamos a verlo, lo voy a poner ahorita, lo voy a proyectar en Google. A ver un momento. Voy a poner función de densidad, función de, ¿cómo se llama? Función normal, densidad normal. Distribución normal, perdón. Distribución, para que vean que se cumple, ¿no? Y vamos a ver ya para terminar. A ver si es que mi internet carga también, que está un poco lento. Ahora le comparto pantalla, ya para terminar con eso. Sí, miren, y esta de acá es una distribución normal, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Se ve por acá, miren, justo acá está. Ignoren esta integral todavía. Bueno, de hecho esto es más adelantado. Pero como ven, esta es la distribución. Justo todo lo que acabamos de demostrar, cómo hacer este gráfico, corresponde a una distribución normal y es lo que van a ver ya más adelante cuando lleguen a estadística. A ver, por acá no encuentro la distribución en sí. Pero esta es la distribución. Es lo que acabamos de demostrar cómo hemos encontrado este gráfico. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Campana de Gauss. Ajá. Sí, claro, es una campana. Sí, tienes razón. Y ya, eso sería todo. Entonces, quedamos en que les mando la 12, ¿no? Quieren que les mande la 12 paso a paso. ¿Y hay PD? Sí, sí hay PD la próxima semana. Queda la PD de integrales todavía, que es el último tema ya que van a ver. Sí hay PD. Creo que el profesor dijo que esta era la última, ¿no? Pero sí hay PD, no se preocupen. Y ya es la última también. Si tienen dudas respecto al examen final, cualquier tema me preguntan, ¿sí? Entonces, si es que no hay más dudas ahora, eso sería todo por hoy, chicos, chicas. Voy a